Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, dispuestos a desentrañar los entresijos del fascinante mundo del entretenimiento. Hoy nos adentramos en un terreno que siempre genera un torbellino de emociones, expectación y sí, a menudo, también una buena dosis de controversia, los rumores de crisis en relaciones públicas. Y si hablamos de rumores que capturan la atención global, debemos enfocar nuestra lupa en la reciente oleada de especulaciones que han rodeado a una de las parejas más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Será que esta idílica unión atraviesa realmente un momento delicado, o todo es, como tantas veces sucede, fruto de la imaginación colectiva y la voracidad mediática? Hoy nos proponemos desgranar esta historia, analizar las sutiles pistas, las contundentes desmentidas y, sobre todo, lo que la opinión pública está susurrando. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este intrigante tema, un recordatorio esencial para nuestra comunidad: si aún no forman parte de nuestra familia, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de ser los primeros en recibir nuestros análisis exhaustivos, las noticias más candentes y contenidos exclusivos sobre sus celebridades favoritas. Nos encanta crecer junto a ustedes y su apoyo es nuestro motor. Pues bien, como ya adelantábamos, el título que hoy nos convoca es Hande y Kerem desmienten la crisis, ¿verdad o mentira? En la vertiginosa vorágine de las redes sociales y el constante flujo de información mediática, una noticia, por pequeña que sea, puede propagarse a una velocidad vertiginosa, alcanzando todos los rincones del globo. Y cuando el foco se centra en una pareja tan icónica y adorada como Hande Erçel y Kerem Bürsin, la atención se magnifica exponencialmente, convirtiéndose en un auténtico huracán mediático. En las últimas semanas hemos sido testigos de un sinfín de titulares sensacionalistas, comentarios fervorosos en foros y debates encendidos en línea, todos girando en torno a una supuesta crisis en su relación. Se habla de distanciamiento, de tensiones irreconciliables, de una posible ruptura inminente, un auténtico bombardeo de especulaciones que, seamos honestos, puede resultar agotador no solo para ellos, sino también para sus fieles seguidores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este revuelo? ¿Se basan estas afirmaciones en hechos sólidos y contrastados, o son meramente el resultado de interpretaciones subjetivas, de una búsqueda desenfrenada de titulares jugosos, o quizás de una pura invención mediática? Para poder comprender a cabalidad el contexto que ha dado pie a esta última ola de rumores, es fundamental retroceder un poco y recordar el monumental impacto que la serie Senkalkap tuvo en la proyección global de Hande y Kerem. No solo cautivaron al público turco con su innegable carisma, sino que su química en pantalla trascendió fronteras, catapultándolos a la cima de las parejas más aclamadas a nivel internacional. Esta conexión tan palpable, tan creíble y tan cautivadora en la ficción, generó en sus seguidores una profunda esperanza y un deseo ferviente de que esa magia que desprendían en la pantalla pudiera extenderse y florecer fuera de los estudios de grabación. Y para deleite de muchos, así sucedió. Hande y Kerem se convirtieron en una pareja real, y su relación, desde el mismo instante en que se confirmó, se ha visto sometida a un escrutinio constante y a una vigilancia casi detectivesca. Cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, cada simple like o comentario se analiza con lupa, buscando afanosamente cualquier indicio, por mínimo que sea, que pueda sugerir que algo no va bien. Ahora centrémonos en el meollo del asunto, la supuesta crisis. ¿De dónde surge exactamente esta idea que ha prendido fuego en la imaginación colectiva? Como suele ocurrir en estos casos, a menudo son los detalles más nimios, los fragmentos de información aparentemente insignificantes, los que encienden la chispa de los rumores más virales. En esta ocasión particular, hemos detectado comentarios recurrentes sobre una aparente menor frecuencia de publicaciones conjuntas en sus perfiles de redes sociales, la ausencia notoria de uno u otro en ciertos eventos sociales o celebraciones importantes, o incluso interpretaciones forzadas de gestos, miradas o actitudes observadas en sus escasas apariciones públicas. Es un patrón tristemente predecible: si una pareja famosa no comparte fotografías juntos cada día, algo debe estar marchando mal en su relación. Si uno de ellos no asiste a un evento donde está presente el otro, seguro que es porque existen problemas insalvables. Y por supuesto, los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido jugoso y polémico, no dudan en amplificar estas pequeñas observaciones, a menudo sin la debida verificación o con una base informativa escasa y poco fiable. Sin embargo, lo que realmente cobra una importancia capital en este análisis, y lo que constituye el eje central de nuestra discusión de hoy,
es la forma en que Andy y Kerem han reaccionado ante estas persistentes especulaciones. Y es aquí donde las desmentidas adquieren un protagonismo crucial. En fechas recientes hemos sido testigos de declaraciones explícitas por parte de ambos, así como de sus respectivos equipos de representación, con el claro objetivo de poner fin a esta incesante oleada de rumores. Han negado de manera rotunda y categórica que su relación esté atravesando momento alguno de crisis. Han afirmado con convicción que se encuentran bien, que se quieren profundamente y que su vínculo sentimental es más sólido que nunca. Estas desmentidas, sin embargo, no siempre resultan ser suficientes para silenciar a aquellos que encuentran placer en avivar este tipo de narrativas. Paradójicamente, en ocasiones, incluso las desmentidas más enfáticas son interpretadas de forma negativa, porque lo niegan con tanta insistencia, seguro que están ocultando algo importante. Se convierte así en un perverso círculo vicioso del que resulta sumamente difícil escapar. Profundicemos un poco más en el análisis de estas desmentidas. Por ejemplo, hemos podido ver a Ande en diversas entrevistas donde, al ser interpelada directamente sobre el estado de su relación, ha respondido con una notable serenidad y una firme reafirmación de que todo marcha perfectamente en orden. Kerem, por su parte, también ha sabido utilizar sus propias plataformas digitales para compartir momentos de genuina complicidad o, simplemente, para ignorar olímpicamente los rumores con una actitud que transmite tranquilidad y seguridad. Lo verdaderamente fascinante de todo este entramado es la marcada dicotomía que a menudo se percibe entre la percepción pública, alimentada por los medios y las redes, y la realidad privada de una pareja. Nosotros, como espectadores y seguidores, solo tenemos acceso a una minúscula fracción de sus vidas, aquella que ellos deciden compartir voluntariamente o la que, de forma incontrolada, se filtra a los medios. Carecemos por completo de acceso a sus conversaciones íntimas, a sus momentos de vulnerabilidad, a la complejidad inherente a cualquier relación humana. Es absolutamente crucial comprender que las celebridades, al igual que cualquier ser humano, poseen un derecho inalienable a su privacidad. Y es alarmantemente fácil caer en la tentación de emitir juicios o de opinar sobre sus vidas privadas basándonos en informaciones fragmentadas, incompletas, o peor aún, en meras interpretaciones personales cargadas de prejuicios. La presión mediática que recae sobre parejas tan expuestas públicamente es inmensa, y se ven constantemente en la necesidad de justificar su relación o de demostrar, de forma continuada, que todo marcha viento en popa. Este escrutinio constante, esta exigencia de validación externa, puede convertirse, en sí mismo, en una fuente significativa de estrés para cualquier pareja, sea famosa o no. Entonces, volviendo a la pregunta que titula este análisis, ¿verdad o mentira? Si nos basamos estrictamente en las desmentidas explícitas y reiteradas por parte de Ande y Kerem, así como en su comportamiento y apariciones recientes, la respuesta más lógica y fundamentada es que los rumores de crisis son, al menos hasta el momento presente, una mentira. En otras palabras, no existe una evidencia sólida, verificada e irrefutable que respalde la noción de que su relación esté atravesando un momento crítico o de profunda dificultad. Lo que sí es innegablemente cierto es que estos rumores existen, que han sido creados y que, lamentablemente, han sido amplificados tanto por una parte de la prensa ávida de polémica como por un sector de sus propios seguidores, que quizás, por el mismo afecto que les profesan, se aferran a la idea de un drama para sentir más cercanía. Ahora bien, surge una pregunta igualmente importante: ¿por qué estos rumores persisten con tanta tenacidad? Existen varias razones que explican este fenómeno. En primer lugar, el morbo inherente. Las crisis, las rupturas, los dramas personales y sentimentales son un imán para la atención. Venden. Generan tráfico web, clics, interacciones, comentarios. Es sin duda una triste realidad del ecosistema mediático y del entretenimiento actual. En segundo lugar, la idealización. Los fans que idolatran a una pareja tienden a idealizar su relación, construyendo en su mente una imagen de perfección absoluta. Cualquier pequeña fisura, cualquier mínima señal de imperfección, o incluso la falta de una constante y abrumadora demostración de esa supuesta perfección, puede ser automáticamente interpretada como un síntoma de un problema grave. Y en tercer lugar, no podemos obviar la manipulación deliberada de la información. En ocasiones, los rumores se crean o se magnifican de forma intencionada con el único propósito de obtener beneficios, ya sean de índole mediática o, en algunos casos, incluso económica. Hemos sido testigos de cómo, en determinadas circunstancias, para desmentir de manera contundente y efectiva, las parejas recurren a demostraciones públicas de afecto, a gestos efusivos o a declaraciones aún más firmes y vehementes.
Hande y Kerem hasta el momento han optado por un enfoque más sereno y discreto, confiando en que sus palabras son suficientes para disipar las dudas y, quizás, reservando una parte importante de su intimidad para ellos mismos. La verdadera fuerza de una relación no se mide, ni mucho menos, por la cantidad de fotografías que se publican o por la frecuencia de las apariciones conjuntas, sino por la calidad intrínseca de la conexión emocional y el respeto mutuo entre las personas. Y es precisamente en esa conexión interna, en esa intimidad compartida, donde si realmente estuvieran atravesando una crisis profunda, probablemente habría señales mucho más claras, indiscutibles y sobre todo difíciles de ocultar. Permitámonos reflexionar sobre el contexto de la industria del entretenimiento turco. Es un universo tremendamente competitivo y exigente, donde la imagen pública de los artistas juega un papel fundamental y crucial. Cualquier rumor que genere un mínimo de controversia puede tener un impacto significativamente negativo en la trayectoria profesional de los involucrados, o, de manera paradójica, otorgarles una mayor visibilidad. Es, en definitiva, un arma de doble filo. Por esta razón, las desmentidas en estas circunstancias suelen ser formuladas con una cautela extrema y una estrategia muy definida. En definitiva, la situación actual, analizando fríamente los hechos y las declaraciones emitidas, parece indicar con meridiana claridad que Hande y Kerem están gestionando estos persistentes rumores con una calma admirable y una profunda confianza en la solidez de su relación. Han emitido sus desmentidas de forma pública y reiterada, y hasta que no existan pruebas fehacientes, irrefutables y contrastadas de lo contrario, debemos, como observadores racionales, otorgarles el beneficio de la duda. Es comprensible caer en la tentación de la especulación, especialmente cuando se trata de personalidades que admiramos, pero es fundamental recordar que detrás de las cámaras, de los flashes y de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sus propias vidas, sus propias complejidades y sus propios desafíos. Para poner punto final a nuestro análisis de hoy, hemos recorrido el intrincado camino de los recientes rumores de crisis en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos desentrañado las posibles fuentes que han alimentado estas especulaciones, hemos observado la manera en que los medios de comunicación han magnificado dichas narrativas y, lo que es más relevante, hemos prestado especial atención a las contundentes desmentidas que ambos han emitido. Basándonos, pues, en sus declaraciones explícitas y en la absoluta falta de evidencia sólida y verificable que respalde las teorías de crisis, podemos afirmar, con un alto grado de certeza, que los rumores, al menos en el momento actual, parecen ser infundados y carentes de base real. Es de vital importancia recordar que la vida privada de las celebridades es, precisamente eso, privada, y que debemos ejercer una cautela extrema y un respeto profundo al momento de juzgar o especular sobre sus relaciones personales. La verdadera fortaleza de una pareja reside en la solidez de su conexión interna, en la intimidad compartida, y no tanto en las apariencias públicas o en la constante búsqueda de validación externa. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por dedicar su valioso tiempo a acompañarnos en esta profunda reflexión y participación en esta conversación. Me encantaría, sinceramente, conocer su opinión sobre este fascinante tema. ¿Consideran que los medios a menudo exageran o inventan rumores sobre las celebridades? ¿Qué piensan ustedes acerca de la enorme presión mediática que recae sobre las parejas famosas? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Estoy sumamente interesado en leer sus reflexiones, sus puntos de vista y sus experiencias. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros y enriquecen de manera significativa el contenido y la comunidad de nuestro canal. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante e informativo, por favor, no olviden darle un generoso me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a crear más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y especialmente con aquellos que también son seguidores de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de este tipo de análisis sobre el apasionante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, cargados de información y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y reflexiones. ¡Chao!